Pues quedamos a su señal, licenciada. ¿Sabías que con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo? Síguenos en www.concanaco.com.mx. Con Canaco Servitur. Buenos días, bienvenidos al área de capacitación de Concanaco Servitur. Hoy nos acompaña la conferencista de profesión humanista, la maestra en psicología Guadalupe Ruiz del Río. Ella cuenta con una maestría en psicología positiva, es miembro activo del Consejo del Instituto Nacional de México. Hoy nos compartirá el tema denominado mobbing laboral y el daño moral, por lo que los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y compartan esta transmisión. A nombre de nuestro presidente, el ingeniero José Héctor Tejada Sharp, les damos la bienvenida. Adelante, licenciada, maestra Guadalupe. No te preocupes. Gracias, hermosa Iris, gracias por la invitación a Concanaco Servitur. Gracias también, por supuesto, a mi queridísima amiga, la maestra Saraí, donde quiera que esté. Bueno, amiga de que estamos aquí en estas cuestiones y se le ha tomado muchísimo aprecio, le mando un abrazo y un beso y agradezco por supuesto a Erika que está en la producción ahora sí que ayudándonos con todo lo que tiene que ver con la transmisión. Bienvenidos, muchísimo gusto, como les acaban de decir, soy Guadalupe Ruiz del Río, coach capacitador de capital humano, consultor organizacional certificado y conferencista internacional humanista. Me dicen Pita Ruiz del Río, los que me conocen, y espero que tengamos mucha gente que se una a la transmisión el día de hoy, porque vamos a tocar un tema verdaderamente relevante. ¿Por qué relevante? Porque a nadie nos gusta ser acosados, a nadie nos gusta ser maltratados psicológicamente, y pues esto sucede, es un fenómeno que sucede muchísimo en las organizaciones, en los negocios, en las empresas, en cualquier industria. Y vamos a saber exactamente lo que es el mobbing laboral o el acoso laboral y el daño moral que provoca esta situación. Una situación que se debe de prever y que de hecho es parte del seguimiento que se le tiene que dar a la implementación de la norma 035 de factores de riesgo psicosocial, que bien se ha estado implementando desde el 2018. Y bueno, después con la pandemia en el 2020 empezó a reducirse un poquito la implementación. ¿A qué me refiero con la implementación? En el 2018, en el Diario de la Federación, se informó que todas las empresas se tenían que alinear a una nueva norma, la norma 035, que como ustedes saben, porque ya es un tema muy conocido por todo pues la cuestión empresarial, tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son? Pues son el estrés laboral, son incluso el insomnio por cuestiones de estrés laboral, es el liderazgo negativo dentro de una institución y es aquí precisamente donde entra la situación del daño moral por acoso laboral. Entonces, es un tema que es muy importante porque dentro de la norma 035 se tiene que dar, además de la implementación, un plan de intervención de 2 años y en este plan de intervención se tiene que dar capacitación constante a todo el personal. Las fases de la norma 035 hablan muy claro con una primera fase que es la divulgación. Todos los colaboradores, desde la presidencia, los directivos, los gerentes, los colaboradores, todos tienen que estar alineados y conocer por medio de la divulgación la norma 035. Dentro de esta norma 035 se tocan diferentes temas, como cómo combatir o manejar el estrés laboral, cómo de alguna manera tener un ambiente, un ambiente favorable dentro de la institución o del negocio de la empresa. Y también se habla de un acoso. A diferencia del acoso sexual, que ya está tipificado como un delito, y se hace una ejecución porque se hace una investigación, el acoso laboral es diferente. No es un delito y no está tipificado como tal, pero sí quiero comentarles que es algo que se tiene que evitar. Y nosotros vamos a conocer exactamente lo que es el mobbing laboral
a partir de esta plática, de esta conferencia. Bien, pues el mobbing es un término en inglés, es anglosajón, ¿ok? Y significa acoso moral. Y se da en las organizaciones, como ustedes lo pueden ver, por medio de un nivel muy bajo en inteligencia emocional. Personas que son poco flexibles, que son intolerantes a incluso las ideas de su propio equipo, y es ahí donde entra toda esta cuestión del mobbing. No crean que nada más el mobbing laboral o el acoso moral tiene que ver con el líder, el jefe, el gerente, el dueño. También existen diferentes categorías en esta cuestión, en este fenómeno social. Es un fenómeno social, un fenómeno psicosocial. Y es bien importante que en las organizaciones, las áreas de recursos humanos detecten por medio de conversaciones con los colaboradores y sepan si están siendo víctimas de acoso moral o si están siendo ellos ejecutores del acoso moral, el mobbing. Se pueden hacer test, cuestionarios o simplemente sesiones de coaching para lograr metas y objetivos, pero dentro de estas sesiones hablar un poquito sobre el ambiente laboral, el clima laboral, que es parte fundamental para poder detectar este fenómeno social que afecta muchísimo y no nada más afecta en el lugar de trabajo, afecta en todo el ámbito, en todos los ámbitos de vida de las personas que son tanto ejecutores como víctimas de este acoso moral. Bienvenidos a esta plática, me da muchísimo gusto que se hayan conectado, espero que se sigan conectando y que las personas que tienen posibilidades de compartir esta plática lo hagan. ¿Por qué? Porque es bien importante. Hoy en día estamos pasando por una época de muchísimas adversidades. Hoy sobre todo porque hay una tasa muy elevada de desempleo y esto por la pandemia. Sin embargo, las secuencias, el efecto tsunami que la pandemia ha provocado, en este año es cuando verdaderamente se ha vivido en términos financieros, en términos presupuestos. ¿Y qué sucede? Que mucha gente pierde su empleo. Y si además el ambiente laboral no es favorable, pues definitivamente esto afecta todavía más a la productividad tanto de los colaboradores pues como de los resultados de los números dentro de las empresas. Así es que si tú conoces a alguien a quien tú consideras que esta plática le pueda aportar a alguien que esté en recursos humanos, que consideren ustedes que es importante que sepan lo que está sucediendo, bueno, pues yo les agradecería mucho que compartieran esta plática. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema. Antes de abordar lo que es el mobbing, yo les quiero comentar lo que no es el acoso moral, es decir, lo que no es mobbing, porque existen conductas de acoso que no ocurren exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización. O sea, una conducta de acoso sí es mobbing. Lo que no es mobbing es una exigencia. La exigencia con asertividad no es acoso. El acoso es cuando no son asertivos, cuando no hay efectividad en la comunicación, cuando el lenguaje corporal tampoco es efectivo, cuando la carga de trabajo es excesiva y la exigencia es excesiva y con malos tratos. Entonces, eso sí es mobbing laboral, es una cosa, un acoso. ¿Cuáles son las causas del mobbing? Bueno, existen diferentes causas, tanto organizativas como personales del acosador. ¿Por qué sucede esto que existen las causas organizativas? Porque muchas veces es tanta la carga de trabajo y tanta la exigencia que entonces se llega a estas situaciones de mobbing organizativas. Es, por ejemplo, cuando todo un equipo pues agarra a una persona y cuando empiezan a existir problemas y peligra la integridad de un grupo. Y se está constantemente dentro de ese grupo
grupo buscando a un culpable, que generalmente termina siendo una persona inocente, pero siempre los irresponsables, los acosadores que tienen un perfil psicosocial, un perfil psicológico, pues muy retador, en el sentido de que siempre están retando a los demás, son hostiles, tienen comportamientos hostiles, tienden a poner etiquetas a las personas, no les llaman por sus nombres, pero pues les pueden llamar que godines, que el gordinflas, que la chismosa, todo ese tipo de etiquetas son parte de un lenguaje que, además de no ser incluyente, es un lenguaje que está reflejando un nivel muy elevado de daño moral, de acoso moral, provocando de esa manera un daño moral. Así es que si tú sabes de alguien quien está siendo víctima de etiquetas, apodos, juicios severos, inflexibilidad, exceso de trabajo injustificado, exigencias injustificadas para quedarse más tiempo dentro del área de trabajo después de sus jornadas laborales, pues sí es importante que se identifique. Dentro de estas causas organizativas se encuentra el síndrome del chivo expiatorio, que es lo que les acabo de comentar. Cuando se agarran ahora sí que alguien de su burrito, de su cochinito, ¿no? Ya se lo agarraron y bueno, pues es el que saca la chamba de los demás por exigencias de los demás, y si no, incluso es ligeramente amenazado, ¿ok? El mobbing resulta que es como manipulación a discreción. También esto puede provocar pues estrés laboral, insomnio y mala comunicación hacia otros ámbitos de la vida. Entre otras, está también una estrategia dentro de las causas organizativas, está también una estrategia empresarial que es muy común, era mucho más común antes porque ahora se están tratando de cuidar mucho los derechos humanos y también existen diferentes normatividades donde se está cuidando todo lo que es la seguridad, la salud de los trabajadores, de los colaboradores, pero también se está cuidando mucho el no caer en acoso, que es el mobbing laboral, por causas organizativas. Es el deshacerse de algún miembro tras el acoso. Y resulta que el sujeto, pues, con ese acoso constante, decide mejor abandonar la empresa. Y es a veces cuando se juntan y hacen esas reuniones ejecutivas o de consejo, y entonces empiezan a haber recortes masivos y empiezan a hacer un análisis de a quién se le va a liquidar y a quién se le va a cansar, para que, lejos de hacer una liquidación por un despido, pues esa persona termine por cansarse, y esta es una causa de mobbing organizativa. El empezar a generar el acoso, a generar cargas de trabajo, a generar chismes, a cansar, a negarle alguno de sus derechos, incluso si tuvo una promesa de ascenso y no se le da. Bueno, pues todo esto afecta muchísimo y es de verdad una estrategia empresarial sin ética que, como empresarios, que como dueños de negocio, que estando como directivos, como gerentes, se deben de evitar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa y cómo puede actuar un colaborador? Bueno, si ustedes tienen preguntas y las quieren hacer, es buen momento para hacerla, porque aparentemente no hay nada que hacer. O sea, no me puedo salir porque no me puedo ir sin mi finiquito, sin mi liquidación, y me tengo que aguantar. Y eso no debe suceder. La gente no tiene por qué aguantarse. Cuando existen este tipo de estrategias organizativas, empresariales, para que la gente se vaya cansando y se vaya por su propio pie y sin indemnización, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer el colaborador? Bueno, pues el colaborador tiene
tiene sus derechos y entre ellos tiene derecho a hacer una queja ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y esa queja puede o no ser anónima, ¿ok? Y comentar que pues está siendo víctima de una estrategia empresarial con el objetivo de que renuncien y entonces se puede mandar un supervisor para que pues se valore el clima laboral de toda la institución, de todo el negocio, de toda la empresa y bueno, pues de ahí se derivan sanciones si se arrojan los cuestionarios, si se arrojan en los cuestionarios que pudieran estar en semáforo naranja o en semáforo amarillo, tal cual como la pandemia. Eso también es un asunto de seguridad, de salud del trabajo, porque también, así como la norma 030 cuida la seguridad y la salud del trabajador, la norma 035 cuida la salud mental, es la que vela por la salud mental de los colaboradores. Entonces, si tú estás sometiéndote a altos niveles de estrés por temor a que se esté utilizando contigo esta estrategia empresarial, bueno, pues hay manera de resolverlo antes de que tú tengas que sentirte tan estresado y tan mal que tengas que renunciar y te quedes sin tu indemnización. También como colaborador, y lo expreso de los, pues ahora sí que de los altos mandos, las personas que están en niveles directivos, gerenciales o incluso los mismos dueños dentro de una empresa pueden incluso llevar a cabo estas malas prácticas que impactan muchísimo en la salud psicológica. Por eso es que existen este tipo de pláticas con toda la intención de que la gente conozca, se hace una divulgación para que la gente conozca lo que es verdaderamente el mobbing y que hoy en día se tiene que cuidar mucho en todas las instituciones. Resulta que una de las causas personales del acosador, ya no nada más de las causas institucionales, también están las causas del acosador. ¿Cuáles serían las causas del acosador? Bueno, pues yo quiero brillar, yo me quiero comer, yo quiero ser el pez gordo y comerme al pez chico. Y entonces es esa persona, la típica que es pues así blofista, que no hace su trabajo pero se pone la medalla que no le corresponde. Hay personas que tienen a equipos de trabajo y les exigen y a la hora de la exigencia pues todo resulta bien y ellos son los que se cuelgan la medallita y resulta que el equipo no lo hizo bien, ¿no? Él fue el que rescató, él fue el que lo hizo bien, él fue el que brilló y finalmente esa es una causa y es un deseo insaciable de poder para brillar dentro de una empresa a costa de los demás. El típico que no hace su trabajo y si lo hace, no lo hace bien. Y como la organización es un sistema, si un sistema no está operando adecuadamente, pues esas malas prácticas van a impactar en los resultados tanto de su área como de las áreas que siguen, ¿no? En un sistema, todo el sistema tiene un impacto, ¿no? Entonces, es súper importante que detectemos quién está haciendo ese acoso por deseo de poder, quién está estresando al grupo, quién está, pues, llevando a cabo malas prácticas para él, pues, salir beneficiado. ¿De acuerdo? Bien. También las razones personales del acosador o las causas personales del acosador tienen que ver con algo que es para el dominio por terror, infundir miedo a la víctima y pues que esta víctima se desplace o logre objetivos que él no se ve dispuesto a alcanzar. Es lo que yo les estaba comentando. O sea, puede haber incluso situaciones en las que dentro del mismo nivel jerárquico se esté llevando a cabo una dinámica de equipo o de grupo, pero hay personas que pues la verdad es que pierden muchísimo tiempo, no tienen una buena gestión de tiempo y entonces es la persona que llega, que se sienta, se levanta, se va por el café, regresa, revisa sus redes sociales y a la hora de entregar resultados, pues él no lo hizo. Y entonces va de una exigencia
con poder, que no lo tiene, pero infundiendo miedo a la víctima para que esa víctima termine las tareas que le corresponden a esa persona. Entonces, si tú sabes de alguna persona que está pasando por esto, pues hay que hablarlo con la persona de recursos humanos y hay que evitarlo también como dueños de empresas, como, no sé, como personas, como empresarios o como emprendedores que están emprendiendo algo, cuidar muchísimo esto que están aquí. Tengo por aquí una preguntita, creo yo. Mari Carmen González nos está preguntando, entonces, ¿no es correcto usar diminutivos aunque sean cariñosa? Bueno, los diminutivos expresa cariño, como tú lo acabas de mencionar, Mari Carmen, y eso no es una cuestión de acoso. Claro que hay que cuidar mucho incluso el lenguaje de género a género. O sea, si del género masculino te llegan y te dicen hermosa, por ejemplo, en lugar de decirte pequeñita o Carmelita, pues no creo que sea algo que sea un acoso, ¿no? Pero no creo que los diminutivos entren. De hecho, no entran como una etiqueta. Más bien lo que entra es como ahí viene la chismosa, ahí viene la gorda, ahí viene el elefante, ahí viene el godín, ahí viene todo ese tipo de apodos, pues sí entran dentro de esta situación de daño moral por acoso moral. Es acoso y pues baja la autoestima. O sea, tiene muchas implicaciones psicológicas, tiene muchos impactos psicológicos el mobbing laboral. Y estos impactos se reflejan en todas partes, en la productividad. Empecemos a pensar nada más dentro de la empresa, dentro del negocio, la empresa, cuando tú utilizas esas palabras o eres agresivo o infundes miedo, ¿qué pasa? Que la gente es menos productiva. El miedo tiene 3 maneras de manifestarse. Se manifiesta atacando, paralizándose o huyendo. Entonces, cuando una persona en una organización tiene miedo, generalmente está paralizada. Y estar paralizado implica no lograr los objetivos de productividad dentro del trabajo. Y estoy hablando en todos los niveles, desde un pequeño negocio, una microempresa, una pequeña o una mediana empresa. Y esto tiene que ser muy, pues, entendido por los pequeños negocios, por los microempresarios, porque deben tener una visión de crecimiento. Y en esa visión de crecimiento, también dentro de esa estructura ideológica, deben de existir valores. Esos valores son fundamentales. Si tú estás iniciando tu negocio y no has hecho un modelo de negocio estructurado, con estructura ideológica, con estructura de administración, con estructura financiera, bueno, pues tu negocio está en riesgo de no prosperar. Es muy buen tiempo para que los micronegocios lo hagan emprendiendo de forma responsable y que dentro de la estructura ideológica logren implementar pues todo lo que son los valores. Esos valores son básicos para, pues de alguna manera, para equilibrar las situaciones cuando se encuentra un clima laboral bajo. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos dentro de un diagnóstico de consultoría que el clima laboral no es adecuado y vamos a la causa raíz, vamos a encontrar que es por falta de valores. Y es ahí que se tiene que capacitar con valores, con ética, con moral, para pues lograr un ambiente laboral favorable, que lo pide la norma 035, y una vez que se capacite, que se trabaje, que se siga dando seguimiento constante a estas cuestiones que piden las normas, entonces se trabaja, se desarrollan las habilidades, se desarrollan las fortalezas y se trabaja con valores. Y esos valores, cuando ya los tienes bien concientizados y son parte de tu estructura ideológica, pues son los valores que contrarrestan o contraatacan fenómenos psicosociales como el mobbing laboral, que impacta generando estrés en el ambiente laboral. Y bueno, pues esto se hace un círculo vicioso, y al hacerse un círculo vicioso, pues todos están contaminados, ¿no? Se hace un clima laboral
en semáforo rojo y pues se refleja en la productividad. La verdad es que incluso si nosotros pensamos fuera de la organización, cuando una persona llega con problemas familiares, impacta en su rendimiento. Y un mal rendimiento pues va a impactar en la reacción o en la connotación de su superior, porque va a decir, no está siendo productivo, y al no ser productivo yo estoy recibiendo más exigencia, y al recibir yo más exigencia, pues también me estreso, y entonces se hace ese círculo vicioso del que yo hablo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante ser muy observadores y estar muy conscientes de qué no es mobbing y qué sí es mobbing. Y en este caso los diminutivos, Mari Carmen, no son mobbing, pero las palabras soeces, las palabras, pues, que no tienen ningún sentido constructivo, los famosos, pues, esas etiquetas que se suelen poner, como los apodos, bueno, eso sí entra dentro de lo que es el acoso, el mobbing laboral. ¿De acuerdo? Bien. Dentro del acoso moral y el mobbing, que es mobbing en las organizaciones laborales, otra de las causas del acosador, por lo que empieza a acosar o por lo que empieza a querer hacer invisible a los demás, están los celos, se encuentra la envidia, por cualquier aspecto de la vida del acosado. Porque si trae mejores zapatos que yo, porque si él tiene coche o no tiene coche, porque si él tiene una mejor camisa que yo, porque si le mandó llamar el jefe para darle una felicitación, por todo. Y entonces esas personas empiezan a generar un ambiente hostil. Porque pues ese tipo de perfil psicosocial son esas personas que no nada más se quedan con la envidia, no nada más se quedan con ese coraje de ver prosperar a los demás, sino que van y pues empiezan a hacer como meetings, como grupitos para separar a la persona envidiada, a la persona a la que se le tienen los celos y separarla. Y eso sí es mobbing laboral. El estar ejerciendo mala influencia dentro del equipo de trabajo para dejar de incluir y ser excluyentes, excluir a una persona, eso sí es algo que entra dentro del mobbing laboral, ¿de acuerdo? Bien, además de las causas del acosador y las causas organizativas, también están los tipos de acoso moral. No es un solo tipo. Existe el acoso ascendente, el acoso horizontal y el acoso descendente. Bien, dices, híjole, ¿cuál será el acoso ascendente y cuál será el acoso descendente? Suena con mucha técnica o no sé. Vamos a verlos un poquito. El acoso ascendente es cuando una persona que ostenta un rango jerárquico superior en la organización se ve agredida por uno o varios de sus subordinados. ¿Qué quiere decir con esto? No crean que nada más el líder o el jefe o el gerente o el dueño grita y manda y dice y hace y provoca el mobbing. También los mismos colaboradores pueden ejercer el mobbing hacia rangos superiores, ¿sí? Y pasan quejas cuando a lo mejor no deberían de existir, pero pues algo no les gusta y entonces el equipo se une en contra del jefe y hacen prácticamente ahí pues un acoso ascendente, porque lo están acosando, lo están acusando, no están entregando las cosas a tiempo para que él se vea en alguna situación en la que se vea que su liderazgo no está siendo el adecuado, y todo es por parte de una renunciación del equipo para ejercer este acoso, este mobbing, y que no cumpla el líder con sus metas. ¿Qué sucede? En una organización, como ustedes lo saben, así que existen protocolos, que existen procesos, existen organigramas, y dentro de los organigramas, pues los líderes son los que reciben más exigencia de los puestos directivos o de los puestos presidenciales, pues de los dueños, y entonces
los líderes son los que tienen más presión. Y cuando un equipo no está de acuerdo con su líder y empieza a ejercer ese acoso ascendente hacia él, pues simplemente dejan de contribuir con sus tareas y al que le van a exigir, o incluso al primero que pueden llegar a despedir por no lograr los objetivos de la empresa, va a ser ese líder. Entonces, no es nada más el acoso por medio de liderazgo. O sea, yo, por medio de mi posición de líder, puedo y tengo la autoridad para ejercer, pues, no sé, el acoso, no lo tengo, pero tampoco mi equipo. A mí no me gusta ocupar la palabra subordinados, pero finalmente pues sí existe jerarquías, ¿no? Y dentro de las jerarquías, también una jerarquía menor a la de un jefe, pues sí puede estar provocando un acoso ascendente y hay que ser muy observadores, porque si el líder lo detecta, pues también tiene que ir a hablar con recursos humanos y decir, oye, mi equipo, necesito que me apoyes con, no sé, con test psicológicos o con algunas sesiones de coaching o alguna sesión psicológica para ver qué está sucediendo, porque los veo desmotivados o los veo enojados o los veo inflexibles para las tareas que se están asignando y me estoy sintiendo yo el acosado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Bien. El acoso horizontal es cuando un trabajador se ve acosado por un compañero, o sea, personas que están en el mismo nivel jerárquico, que no tienen una posición superior oficialmente, pero sí psicológica o situacional. O sea, una persona que pues a lo mejor en sus tests psicológicos salió mejor, o una persona que ha entregado mejores resultados, pero están en el mismo nivel jerárquico. ¿Qué sucede? Es lo que comentábamos hace ratito. Pues empiezan los celos, empiezan las envidias y empieza como consecuencia el acoso, el mobbing, el fastidiar a mi compañero, el desaparecerle sus cosas personales. Hay muchísimas formas en las que se puede producir el acoso. O sea, si tiene una presentación que hacer, desaparecer la presentación, desaparecer sus herramientas de trabajo, no pasarle las llamadas del jefe o negarle la comunicación incluso. Y esto es algo muy importante que les quiero comentar. La comunicación no asertiva, esa comunicación negativa también puede llegar a ser acoso moral, acoso laboral, porque genera una emoción que impacta tanto psicológicamente como fisiológicamente, y eso lo vamos a ver más adelante. La comunicación es muy importante. El lenguaje verbal es muy importante, pero el lenguaje corporal también lo es. Si ustedes se dan cuenta ahí, la mujer está observando y no está hablando, pero su lenguaje corporal ya nos está diciendo mucho. No quisiera decir una mala palabra, es más, no la voy a decir, pero pues es como de, esta vieja, ¿no? O sea, vieja. Ese lenguaje corporal también está hablando, está dando un mensaje. Más allá del lenguaje verbal, el lenguaje corporal comunica un 80%. Y si tú sueles hacer esto a la gente con la que trabajas y la señalas y la minimizas con el dedo o la sientas y tú te levantas y la ves hacia abajo o simplemente la pones un gesto hostil, eso ya es lenguaje corporal y es un lenguaje que entra dentro del acoso moral, del acoso laboral. Y les quiero comunicar que también el hecho de no ser asertivo en la forma de estructurar la comunicación también puede ser algo, puedes incurrir en algo que esté generando maltrato psicológico. El dejarle de hablar a una persona
no nada más tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Psicológicamente, el dejarle de hablar aparte de tu equipo, eso ya es violencia psicológica. El excluir a una persona en un equipo, eso es violencia psicológica. Por lo tanto, entra como parte de acoso laboral. Ojo con eso. Es muy, muy importante que tengamos claro si estoy o no incurriendo en acoso hacia alguno de mis compañeros o si estoy siendo víctima de acoso, de mobbing laboral, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar y vamos a hablar sobre el acoso descendente. El acoso descendente es aquel situacional en la que la persona que ostenta el poder emite comportamientos despreciativos, falsas acusaciones e incluso insultos. Yo he tenido desafortunadamente oportunidad de platicar con personas que están trabajando en algunas instituciones, en algunas industrias, y la verdad es que me sorprende enormemente cómo hay perfiles de dueños de empresas, de dueños de negocios, que son microempresarios o son medianos, y les hablan con groserías a sus colaboradores, con palabrotas que pues yo seguramente no las puedo decir aquí, que me encantaría decirlas, porque sacaría toda la frustración que me provoca el hecho de saber que hay gente maltratada a ese nivel, de descalificarlos, de despreciarlos, de juzgarlos, de criticarlos y de incluso excluirlos. Esos comportamientos, pues, no se valen en ninguno de estas formas de acoso, ni en el ascendente, ni en el descendente, ni en el horizontal, en ninguno de los casos, o sea, ni con comportamientos despreciativos, ni con inflexibilidades, ni con groserías, ni con lenguaje corporal hostil, ni con lenguaje verbal hostil, porque se trata, y yo creo que sí quiero comentarles esto para que podamos dimensionar la importancia que tiene la norma 035 y todo lo que tiene que ver con seguridad, salud en el trabajo y factores de riesgo psicosocial. No es un mandato para molestar a nadie, no es una obligación o una responsabilidad para molestar a los empresarios. Se trata de cuidar la salud física de los colaboradores no empieza por llevarlos a hacer maratones, por llevarles a hacer, dinámicas al aire libre, empieza por la salud mental. Porque una persona mentalmente insalubre, por así decirlo, contamina su cuerpo y contamina su ambiente, se vuelve algo interno y externo. Entonces, la norma 035 no es una situación que se la sacó el gobierno federal de la manga para fastidiar a nadie. De hecho, todos los países que están unidos a la Organización Internacional del Trabajo se tienen que alinear a ciertas normativas a nivel mundial y de eso se derivan las normas a nivel federal. Y se está tratando de cuidar la salud mental tanto dentro de la Organización Internacional del Trabajo como de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces, para que quede bien claro que esto no es porque quieran fastidiar a los empresarios, es porque se está velando por la salud. Se está tratando de erradicar la violencia tanto intrafamiliar como la violencia laboral y el acoso laboral. ¿De acuerdo? Entonces, sí es bien importante que tengan bien claro que si no tenemos personas sanas, no nos comportamos y no sanamos, no vivimos como personas sanas, pues entonces las empresas por eso muchas veces tienen bajos niveles de productividad. ¿De acuerdo? Por aquí creo que tenemos una pregunta. Voy a ver. Nos dicen por aquí Enrique Sánchez Aparicio, muchas veces los jefes permiten y entran al juego de apodos y albures con los empleados para crear empatía y conseguir de ello su accesibilidad y a veces
les resulta. Pues sí, y no debería. No debería, y creo que el departamento o el área responsable de filtrar en los procesos de reclutamiento a este tipo de perfiles psicológicos deben de estar muy atentos en ese tipo de dinámicas o de test psicológicos para filtrar adecuadamente y que no lleguen ese tipo de perfil de personas a las empresas. Entre más ética se pueda fomentar dentro de una organización en todos los niveles, por eso es bien importante la capacitación. De verdad que muchas empresas han dejado de capacitar a sus colaboradores, han dejado de hablar de temas humanistas que son muy importantes, porque de los temas humanistas es de donde se derivan todos los resultados y toda la productividad, porque una persona que no está bien en su salud, como lo acabo yo de comentar, pues no va a ser productiva y esto se va a derivar. Entonces, es verdad, muchas veces los altos mandos, incluso los mismos dueños de empresas familiares, porque México, ahora sí que la fortaleza económica y lo que fortalece o rige nuestro Producto Interno Bruto, lo genera la microempresa, la pequeña empresa. Entonces, como estas micros y estas pequeñas empresas, la mayoría son empresas familiares, pues ahí se ven muchas cosas que no se recibe en la escuela, no se recibe en la universidad, ni siquiera te dan ya creo que ya ni siquiera hay clases de ética y valores o de civismo como era en mis tiempos, ¿no? Y es fundamental porque de eso se deriva pues todo, la salud psicológica, de los valores también, del respeto, y voy a mencionar el respeto como valor, porque si tú no respetas y le pones apodos a la gente, y el líder le pone apodos a la gente, entonces se está hablando de la causa raíz está en la familia, ¿ok? Y después esa causa raíz impacta en el ámbito escolar o en el ámbito laboral, en las dinámicas de equipo. Sin valores no se logra la productividad que se requiere, se tenga hoy en día en México, ¿de acuerdo? Entonces, esa implementación de las normas que yo les he estado comentando es muy importante, y dentro del plan de intervención a 2 meses que pide la norma 035, deben de existir diferentes temáticas de capacitación para toda la persona que forme parte de una empresa. Y hablo desde el desarrollo de habilidades blandas, hablo de comunicación, de liderazgo, de creatividad, de gestión de tiempo, de conocimiento del mobbing laboral, del conocimiento de cómo se genera el estrés, y además de saberlo tratar, tener manejos y dinámicas adecuadas para darle manejo cuando una persona está pasando por una situación de riesgo psicológico. ¿De acuerdo? Bien. Las fases del acoso moral en el trabajo son estas fases del mobbing, que tiene que ver con la fase de conflicto. Se entra en un conflicto y a partir de ahí se entra a la fase de mobbing o de estigmatización. ¿Ok? Tenemos un conflicto y a falta de capacidad de resolución de conflictos, entonces empezamos a repartir más las tareas de una manera injusta, a exigir que trabajen fuera de sus jornadas laborales y a exigir con lenguaje verbal, con lenguaje corporal y con otras dinámicas que provocan el mobbing. Cuando se detecta, se empieza a detectar, entonces ya entra la fase de intervención desde la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le llaman a un interno o externo para generar un diagnóstico. Pero si ese diagnóstico es incorrecto, entonces se logra la exclusión. Excluyes a las personas. O se excluyen las mismas personas. Hay muchas personas que no son excluidas, que sí son incluidas, pero ellas, pues, ante tanto juicio, tanta exigencia, tanto regaño, tanto maltrato psicológico porque el jefe no le habla o sus compañeros le hicieron la ley del hielo,
se excluyen solos. Y entonces ahí hay un indicativo de que existe el mobbing laboral y que el colaborador pues ya es víctima de la fase de acoso moral. Y este acoso moral pues provoca daño psicológico y moral. Bien, los comportamientos característicos en el mobbing son los siguientes. Privar a la víctima de toda posibilidad de expresión. A ver, tú ahorita ni opines, tú ni digas nada, lo vamos a hacer en consenso, pero permíteme un segundo, tú por favor, calladito te ves más bonito, ¿no? Aislar a la víctima de su entorno. ¿Sabes qué? Vete el archivo y tú genera esto y nosotros trabajamos con lo demás. Ay, porque este cuate es bien lento, es bien tonto, eso es mobbing. Actividades dirigidas a desacreditar a la víctima o a impedirle mantener su reputación social o laboral. Actividades dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su empleabilidad mediante la desacreditación profesional. El que, por ejemplo, lo pongan en un semáforo rojo empresarial o no le den una carta de recomendación solo porque a mí no me cae. O actividades que comprometen la salud física y psicológica de la víctima. Y una actividad que puede comprometer a la salud psicológica de una víctima es, por ejemplo, poner a hablar a una persona cuando no tiene la habilidad de comunicación en público. Pero tú, para hacerlo quedar mal, lo vas a poner a que lleve a cabo esa presentación. ¿Ok? Así es que mucho ojo con todas estas situaciones que a lo mejor se ven tan naturales, pero pues realmente no lo son. ¿Cuál es el perfil del acosador? Si bien no existe una característica común en todos los perfiles, cuando las causas del acoso son más personales que empresariales, suelen darse algunas de las siguientes condiciones. Personas que no toleran a los demás y que ni siquiera les dan autorización de expresar sus ideas, ¿ok? Son aquellas que dicen el superior tiene puntos de vista X y al demás lo degrado y ni siquiera le doy oportunidad de responder. Personas incapaces de tolerar el estrés al que se ven sometidos, con lo que ejercen la misma presión que sienten sobre los demás. Es decir, el jefe que tiene mucha presión, el líder que tiene mucha presión de sus jefes y que como no sabe lidiar con ella, entonces va y se desquita con su equipo. Y todos son ineptos, todos son inútiles y todos son incapaces de resolver y lo tengo que resolver yo solo por su culpa. ¿Ok? Ese es un perfil de acosador. Otras son las personas que utilizan la sensación de poder como ansiolítico y para contrarrestar o justificar su aislamiento social. O sea, pues como yo soy el jefe y yo soy el gerente, pues ellos que chambeen, yo me tomo el ansiolítico de que tengo el poder, yo no hago nada y pues me aíslo en mi oficina y que ellos hagan su chamba, ¿no? Ese es perfil de acosador. Trastorno narcisista de la personalidad, ese que yo soy, todo lo sé, yo soy el que sabe, tú no me vas a venir a enseñar a tu corta edad o ¿cómo crees que tú sabes más que yo? Eso es perfil acosador. Y el trastorno paranoide de la personalidad, ese que todo mundo está en contra de él y entonces él tiene que tomar medidas por ello, ya saben, entonces es muy, muy importante tener claridad en este sentido. Algunos rasgos que presentaban un número elevado de víctimas son los siguientes. Autenticidad. Personas que persiguen la autorrealización y el autoconocimiento, aunque sea a expensas de su propia comodidad. La inocencia. Empleados que tienen relativa incapacidad para percibir en profundidad las intenciones ajenas. Estas personas, estas víctimas, son personas que
generalmente son personas que ayudan, son personas que siempre están apoyando, pero tienen también un nivel de empatía o de benevolencia que los hace un blanco perfecto para los acosadores. El ser inocentes, el que tengan mucha inocencia. A ver, vamos a ver algo que nos están preguntando por acá. ¿Cómo transmitir esta información a mis ayudantes que se llevan muy pesado entre ellos y lo ven normal o como un juego? Pues la capacitación es importantísimo. La divulgación de esta información es la manera en la que vamos a erradicar un ambiente laboral negativo. Si nosotros no recibimos esta capacitación, desconocemos la información y a falta de conocimiento, pues suceden todos este tipo de fenómenos sociales. ¿Ok? Entonces, pues existimos muchos capacitadores y yo con muchísimo gusto estoy para servirles. Si requieren capacitación para alinear a sus colaboradores y para que conozcan este tipo de información en todos los niveles, pues se tiene que hacer. Qué bueno que están aquí, me da muchísimo gusto porque se están abriendo a un concepto de cómo cuidar la salud psicológica, la salud física, la salud incluso intelectual de sus colaboradores, que es tan importante. Y digo la salud intelectual porque todos necesitamos un nivel de intelectualidad hasta para barrer, porque para todos los trabajos son dignos y todos somos dignos de conocimiento, todos. De verdad es que hay que ser más solidarios con los trabajos duros, con los trabajos pesados, porque nosotros podemos tener mucho trabajo de oficina y creemos que somos los únicos que manejamos el estrés, pero hay otros niveles que también manejan estrés porque trabajan con químicos, porque trabajan con basura, y eso también genera nivel de estrés, ¿de acuerdo? Voy a contestar otra pregunta que nos están haciendo por acá. Yo creo que deberían de mandar a inspectores a las empresas y tengan la autoridad para poder entrevistar a los empleados sin que estén con el miedo de decir el trato que se les da. Eso que acabas de comentar, Josh, fíjate que sí. Ay, me fui me adelanté. Es muy importante porque yo como consultor he tenido oportunidad de divulgar la norma 035 como la norma 030 y he percibido en cuanto a la norma 035 en los cuestionarios algunas actitudes de miedo de expresarse y por miedo a ser despedidos. Y sí es bien importante que sepan que sí existe la manera de emitir esas quejas de forma anónima para que no se vean afectados en su trabajo. O sea, como pudo ser Juan, pudo haber sido Pedro, o pudo haber sido Mari, o pudo haber sido Lupita, ¿no? El que se fue a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o llamó para dar una queja y que se haga la inspección. Las inspecciones de las normas son de ley, se tienen que hacer. Desafortunadamente es que a partir de la pandemia, pues se dejaron de hacer porque no podía haber nada presencial. Sin embargo, hay supervisores que llevan a cabo estas normas, la observación de estas normas, y existimos consultores que nos dedicamos a capacitar en este tipo de situaciones que están alineadas a la norma 035, que también como consultores diagnosticamos y vemos qué se requiere en cuanto a un levantamiento de necesidades de capacitación y que también ayudamos a que cumplan con la norma antes de que les lleguen las inspecciones y estar haciendo nosotros también pues dinámicas de observación para ver que el clima laboral sea favorable antes de que lleguen las supervisiones, ¿de acuerdo? Y se pueda dar una solución antes de que se vean con sanciones. Bien, la diferenciación. Hay muchas personas en las organizaciones que suelen rechazar por ser de diferente cultura, de diferente sexo, de diferente aspecto, ideología, y eso también es mobbing. Y bueno, empleados que también se pueden hacer víctimas de mobbing por ser de otra cultura, por ser una persona transexual,
también, y cuando una persona los excluye por esa condición, ¿ok? Pues también puede estar incurriendo en mobbing. Empleados que son víctimas son empleados que denuncian maniobras fraudulentas o ilegales existentes en el entorno laboral. O sea, yo sé que fulanito está robando y mi ética me dice, dilo, y bueno, pues la consecuencia es que yo sea víctima de mobbing. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son las consecuencias del mobbing? Vamos a ver estas consecuencias. Existen consecuencias personales que pueden ser a corto plazo. Son las emociones, toda la cuestión emocional que puede producir ansiedad, tristeza, situaciones cognitivas, déficit en la atención, concentración y memoria, fisiológicas, somáticas, conductuales, aislamiento, agresividad, pérdida de reforzadores. Aquí, como se pueden dar cuenta, en la cuestión emocional producen la ansiedad y la tristeza como muchas otras. Las cognitivas producen déficit de atención, producen falta de concentración, de memoria y enfoque. Y las conductuales, pues que te aísles, que seas agresivo y que tengas pérdida de reforzadores, o sea, de autoestima, de autoconcepto, etcétera. A mediano plazo se puede presentar un cuadro depresivo que por indefensión aprendida o un cuadro de estrés postraumático. O sea, es tanto el mobbing que yo no sabía que estaba viviendo que ahora sé por qué estoy estresada y entonces se puede llegar a un cuadro de estrés postraumático en el que creas que todo el mundo te quiere atacar y entonces tú te comportes de manera defensiva. ¿De acuerdo? Y a largo plazo, los cambios en la personalidad, conducta, hábito, personalidad y generación a otras áreas de la vida. O sea que esto se pasa, este tipo de consecuencias personales se pasa a otras formas de vida. Las consecuencias en el contexto laboral es que hay mal clima y ambiente de trabajo, donde existe como causa raíz mobbing laboral. Estas son las consecuencias. Mal clima laboral, afectación de la calidad y cantidad de trabajo, interferencia en los circuitos de información y comunicación, descenso de la creatividad y la innovación, pérdida de motivación, despreocupación por la satisfacción de los clientes, mayor ausentismo y bajas laborales, aumento notable de las visitas al servicio médico, mayor probabilidad de accidentes y por desatención y por negligencia. Estas son las consecuencias a nivel contexto laboral. Pero ¿qué tal esta situación de un mobbing laboral? ¿Cómo impacta? Generando consecuencias en la familia. Y estas consecuencias son el malestar en las relaciones familiares, agresividad e irritabilidad, pérdida de ilusión e interés por proyectos comunes dentro del vínculo familiar, abandono o desplazamiento de las responsabilidades y compromisos familiares, tratamientos médicos y psicológicos entre los miembros del sistema familiar, afectación de la afectividad y del deseo sexual, separación matrimonial, inestabilidad económica, posible pérdida de empleo, reducción de retribuciones en periodos de incapacidad de trabajo, desembolso de la terapia psicológica y honorarios del abogado por algún divorcio. O sea, puede llegar a impactar de tal modo el acoso laboral, el mobbing laboral en la familia, que puede incluso a dar quiebres en el vínculo conyugal. Entonces, las consecuencias son muchas, la desinformación es muchísima y pues ahora sí que el ambiente laboral se refleja en casa. Por eso luego muchos señores llegan de malos y muchas señoras también. ¿Cuáles son estas consecuencias sociales? Ya pasamos por la consecuencia laboral, la consecuencia familiar, pero esto es como las dinámicas de vida. Primero yo, después dentro de mis dinámicas tengo que cuidar de mí mismo, después tengo que cuidar por mi pareja y mis hijos, después tengo que cuidar por mi sociedad y después por la humanidad. Eso sería lo ideal, pero es lo que no se hace en muchas partes. Y entonces aquí también se muestra cómo impacta.
el mobbing laboral en la organización, en la familia y en la sociedad. ¿Ok? ¿Cuáles son estas consecuencias sociales y comunitarias? La pérdida de fuerza de trabajo y de población activa. Aumento del gasto económico dedicado a bajas laborales y o jubilaciones e incapacidades. Aumento del presupuesto económico y del estrés de los recursos sanitarios. Aumento en la población general de las atribuciones negativas de los efectos del trabajo. Entonces, el desabasto de medicamentos muchas veces tiene que ver por enfermedades fisiológicas que contraemos dentro de un ambiente laboral negativo donde hay víctimas de acoso moral o mobbing laboral. Las consecuencias son muchas e impactan de diferentes maneras, impidiendo la productividad en las organizaciones, impidiendo la felicidad de los colaboradores, impidiendo la salud de los colaboradores e impactando a toda la sociedad, por ejemplo, con desabasto en medicamentos. Bueno, yo espero de alguna manera haber contribuido con ustedes de la manera en la que tenían la expectativa. Les agradezco muchísimo la atención a esta plática y si ustedes pueden compartirla, no dejen de hacerlo, por favor. Ahí les dejo la forma en la que me pueden contactar, mis redes sociales y mi WhatsApp para cualquier asunto o duda relacionada a todo lo que tiene que ver con las normas y con el mobbing y el acoso laboral y cómo se le debe de dar seguimiento también en cuestiones pues emocionales y psicológicas. Iris, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Pita, y la verdad, muchísimas felicidades por su presentación, un excelente tema y qué más que usted nos los compartió. Y bueno, pues es información que todos como trabajadores debemos saber y empresarios deben también saber para evitar todo este tipo de cuestiones. Bueno, me gustaría invitarlos, exhortarlos a que realicen sus preguntas para que muy amablemente la maestra Pita nos ayude a contestarlas. Mientras, voy a dar algunos saluditos que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales y nos dice Blanca Estela León. Saludos y presente Canaco Servitur La Piedad. Hugo Cruz también nos manda saluditos. Mariana Bersunza nos dice excelente tema, buenos días. Mari Carmen González nos dice buenos días. Rodolfo nos dice saludos desde Tuxtepec. Y Octavio Fernández nos dice buenos días, saludos desde Canaco Servitur, Iguala. También nos saluda Erika Alcántara, muchos saludos. Y Ángel Virgilio nos dice buenos días, buen tema, saludos desde Valladolid, Yucatán. Y por último, Eric Rojas nos dice muy buen tema, excelente día para todos. Y bueno, ya nos han estado llegando algunas preguntitas por nuestro grupo de WhatsApp y dice la primera, una pregunta respecto a la NOM 035. ¿Qué elementos contempla esta norma y quiénes deben aplicar los cuestionarios? Ok. Los elementos o la alineación a la norma 035 inicia a partir de la divulgación. La divulgación de la norma quiere decir que todos los colaboradores de una empresa, de una institución, de una organización, deben de estar enterados de lo que es la norma 035 y cuáles son los factores de riesgo psicosociales. Los factores de riesgo psicosociales son estrés laboral, puede ser incluso el insomnio, malos hábitos de sueño por estrés laboral, el liderazgo, un mal liderazgo y pues el mobbing o acoso laboral. Esos son los factores de riesgo psicosocial. En la Oficina Internacional o la Organización Internacional del Trabajo se ha dedicado muchísimo a querer integrar dinámicas que produzcan salud y felicidad en los colaboradores, incluyendo capacitaciones que tengan que ver el manejo adecuado de sustancias como el alcohol o las drogas, porque también tienen un impacto dentro del ámbito laboral. Cuidar la alimentación, cuidar el sueño, pero básicamente tiene que ver con la divulgación, después la implementación, y en la implementación está el implementar los cuestionarios. Los cuestionarios los puede implementar
de hecho, a alguna persona dentro de la institución, un consultor interno o bien un consultor externo. Yo sugiero siempre el consultor externo porque dentro de la misma organización un interno puede dejar de ser objetivo en la forma de llevar a cabo todos los procesos de la norma 035. Sin embargo, no se exige que tenga que ser un externo y generalmente el área de recursos humanos es la que busca a la persona adecuada para la implementación de los cuestionarios y posteriormente hacer un plan de intervención a 2 años, donde en este plan de intervención se lleve a cabo la capacitación que esté adecuada a todas estas situaciones que contrarresten pues los factores de riesgo psicosocial. Ahora bien, debe de existir un área de psicología para que le dé seguimiento a las personas que han pasado por un evento que le produzca estrés postraumático, ya sea un asalto dentro de la empresa o incluso cuando se está cambiando de un lugar a otro, se está transportando a la empresa y puede ser alterado o asaltado. Entonces, sí tiene que existir ya sea un área de psicología interna o externa para darle seguimiento a las personas que salgan con alguna situación de estrés postraumático. Muchísimas gracias, maestra Pita. Y tenemos otra pregunta. ¿Cada cuándo se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a nuestros trabajadores? Bueno, eso tiene mucho que ver con las políticas internas de cada empresa, de cada negocio, de cada institución. Las normas hablan de 2 años de un periodo de seguimiento después de haber elaborado estos cuestionamientos o cuestionarios de las normas, ¿ok? Ahora sí que puntualmente en la norma 035 sí se dice que se tiene que generar la divulgación, la implementación y el plan de seguimiento, de intervención a 2 años. Pueden hacerse conforme a las políticas internas, ya sea cada 3, cada 6. Ahorita es bien importante por la situación que se está viviendo, tanto por la salud, por la pandemia, como por la situación económica. Es muy importante porque la gente ahora sí que está muy reactiva, está actuando de forma muy impulsiva y esto puede estar impactando también en el comportamiento, generando mobbing laboral. Muchísimas gracias, maestra Pita. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo puede un empleado demostrar que está sufriendo el mobbing laboral? Sometiéndose a cuestionarios y a test psicológicos. Ok, y tenemos otra pregunta. ¿Dónde podemos conseguir los test o cuestionarios para identificar el mobbing laboral? ¿Quiénes los generan? ¿Necesitamos contratar los servicios de algún psicólogo para que lo realice? Lo ideal es que sea para poderlo, una vez que ya se hizo el diagnóstico, más bien una vez que ya se hizo la divulgación y se pasa a la fase del diagnóstico, en el diagnóstico se llevan a cabo todos los cuestionarios. Los cuestionarios, todas las personas tienen facultad para tener esos cuestionarios. La diferencia entre un consultor experto va a ser los resultados y cómo darle manejo a los resultados. Cualquier persona de la institución puede tener acceso a los cuestionarios solicitándolos en las páginas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y se pueden bajar de internet incluso y los pueden llevar a cabo. Las métricas, que son las que arrojan los resultados, sí es importante que sea por medio de un consultor, que en este caso pues nosotros lo hacemos de hecho. Y el seguimiento, nosotros también tenemos las facultades para poderlo hacer, que es el plan de intervención a 2 años, con seguimiento para las personas que salgan en rojo y que requieran ayuda psicológica y emocional. Ok, y tenemos una última pregunta. Dice, ¿dónde se debe acudir o quiénes son las autoridades competentes para realizar mi queja de que sufro el
laboral. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ok, muchísimas gracias, maestra Pita. Y bueno, pues son todos los comentarios y preguntas que tenemos hasta el momento por nuestras redes sociales, pero me gustaría invitarlos a todos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es escanear el código QR. En este grupo de WhatsApp estaremos compartiendo toda la información de 2 becas que nos otorga la UVM. Una es para el próximo 8 de octubre y dice Innovación híbrida en los negocios en la era del COVID. Esta capacitación se estará llevando a cabo el día 8 de octubre a las 12 del día. Así es que invito a todos a que se unan a este grupo de WhatsApp para que se puedan beneficiar con esta beca. Y para el próximo 15 de octubre tenemos el tema Integración de Sistemas Mecatrónicos. Igual nos otorga esta capacitación la UVM el 15 de octubre a las 6 de la tarde. En ambas se estará entregando constancia de participación para que lo tengan en cuenta todos ustedes. Y bueno, me gustaría también invitarlos a nuestra capacitación gratuita para el día de mañana. Y dice, el tema va a ser risa como terapia saludable y divertida aplicada en las empresas. Así es que los invito a todos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp para que se puedan beneficiar con estas capacitaciones totalmente gratis. Y para el rato a las 6 de la tarde tenemos casos complejos de clasificación arancelaria. Todos estos temas los estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, así es que también los invito a que le pongan me gusta o sigan a nuestras redes para que inmediatamente los notifique de que estamos transmitiendo. Bueno, maestra Pita, me gustaría que nos dé alguna frase para finalizar esta transmisión. Claro que sí. El no tener el conocimiento no nos, ay, es que ahora sí que me agarraste de bajada, pero no tener conocimiento no nos exime de las habilidades. Entonces, cuando estamos actuando por actuar y no asumimos la responsabilidad de lo que no conocemos, no nos va a eximir de alguna consecuencia. Muchísimas gracias, maestra Pita, gracias por su apoyo. Y para finalizar, me gustaría agradecer a todas las áreas que hacen posible estas transmisiones, como el área de capacitación a cargo de la maestra Saraí Cabrera, el área de comunicación a cargo de la licenciada Erika Alcántara, que nos apoya con los flyers, y también el detrás de cámaras, y por supuesto a nuestro presidente, el ingeniero José Héctor Tejada Sharp. Pues así concluimos esta transmisión y muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos sintonizan día con día a las 10:30 de la mañana. Únanse a nuestras redes sociales para que se puedan beneficiar de todas estas capacitaciones que son para ustedes. Bueno, pues así terminamos y damos por concluida esta transmisión. ¿Sabías que Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo? Y seguimos en contacto para las próximas capacitaciones. Muy amable, gracias.